nombre es David Celis del curso 701 y el día de hoy voy a hablar acerca de la historia de Surinam. Surinam, oficialmente como la República de Surinam o en neerlandés, Republiek Suriname, es un país ubicado en América del Sur que limita con los siguientes países: Brasil al sur, Océano Atlántico al norte, Guayana Francesa al este y con Guyana al oeste. Tiene una extensión de 163.820 kilómetros cuadrados y tiene alrededor de 551.000 habitantes, siendo como el país menos poblado de América del Sur. A continuación les presentamos la bandera y el escudo del país de Surinam. Conquistadores de Surinam. Surinam fue conquistado por varios visitantes europeos que fueron provenientes de Holanda, que llegaron a la región en el siglo XVI, pero sus primeras colonias quedaron instaladas gracias a los ingleses, las cuales trajeron esclavos para trabajar en sus propias planificaciones. Para el siglo XVII, Surinam ya era territorio holandés. Para el año de 1863, las colonias neerlandesas abolieron la esclavitud y la mano de obra fue sustituida en el trabajo de los inmigrantes javaneses, criollos e indios. A continuación les presentamos una serie de imágenes de los inmigrantes, y esta fue la bandera que usó Surinam durante la época colonial. Ahora vamos a mostrarles las principales ciudades que se fundaron en Surinam. Paramaribo es la capital del país de Surinam, que se creó en el año de 1603 por los neerlandeses, que ellos abrieron un puesto comercial en la zona. Totnes es la capital del distrito de Colony y es una de las ciudades más antiguas de toda Surinam, ya que fue desarrollada por los colonos neerlandeses y británicos. Ledidor es la capital del distrito de Huanica, que fue renombrada bajo ese nombre en 1905 por Cornelius Daly, un ingeniero neerlandés. Sipaliwini es el distrito de mayor extensión en Surinam y fue usado en la época precolombina de aquel país. La pirámide social que usó Surinam fue la siguiente. El rey fue el que mandaba en la colonia de Surinam, y este se encargaba de que debían obedecerle de estar responsable y estar a cargo de los esclavos y de los inmigrantes criollos, indios y javaneses. También otra organización se encuentra en esta pirámide social y era la llamada Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales fue un conglomerado de territorios donde se constaba que era como similar al rey, pero mucho menos exigente, ya que conformaban territorios como por ejemplo Berbice, Eusebio o Demerara, o la propia Surinam o Cayenne, que estos son como algunos ejemplos de la compañía neerlandesa. Los colonos fueron los que conquistaron la Surinam, el país de Guyana y los territorios que ya nosotros conocemos, como países como San Eustaquio, Sabia, Sint Maarten, entre otros. Y los esclavos unos eran africanos, otros eran indios, otros eran javaneses y otros eran criollos, como lo debían ser, como lo acabé de mencionar recientemente. Ahora sí vamos a hablar cómo fue su economía colonial en su territorio, o sea, en Surinam. Aquí estamos presenciando una serie de imágenes donde se muestra a un señor haciendo la propia economía, y allá arriba mostramos el escudo de Surinam cuando se usaba en la época colonial. En esa época Surinam hacía una encomienda que consistía en un grupo de indígenas que eran entregados a neerlandeses, donde ellos ayudaban con algunas labores domésticas, como por ejemplo pescar o cualquier labor que necesitaba el holandés, o sea, por ejemplo, el rey.
¿Cuáles fueron los grupos indígenas de Surinam? La Curio, la Trío, Guayequerule, Guarao, Guayana, los criollos, los javaneses, negros y marrones e indios americanos. Ahora sí vamos a ir a la parte más importante, su fecha y los próceres de la independencia de Surinam. La fecha sucedió el día 25 de noviembre de 1975, que es declarada oficialmente la independencia de Surinam de los Países Bajos. Ese mismo día, el Congreso se reunió y nombra como presidente al último gobernador de la Guayana neerlandesa, Johan Ferrier, y a Henk Arron como el primer ministro de ese país. Tras esa independencia, Surinam vivió una migración de al menos un tercio de la población que conservaba su nacionalidad neerlandesa a las viejas metrópolis. Aquí mostramos al presidente Johan Ferrier, que fue el primer presidente de todos los surinameses. La economía de Surinam es la más dura que todas, ya que es muy dependiente de otros países, como por ejemplo los Países Bajos, los Estados Unidos y algunos países en el Caribe, como Guyana, que son sus principales socios. Su economía está basada en la producción de aluminio y petróleo, que representa aproximadamente el 15% del PIB y 2/3 de las exportaciones totales. Los problemas económicos que tiene este país son graves, debido a la fuerte dependencia del comercio exterior de las dos materias primas que sufren, el aluminio y el petróleo, que desde el año 2000 ya llevan bruscos cambios de precios en los mercados internacionales. Esto conlleva varias variaciones notables del PIB, la tasa de desempleo, la deuda externa y la inflación actualmente. La cultura de Surinam consiste en que tiene una influencia poco asiática, africana y europea. Además de que Surinam posee una antigua colonia de los Países Bajos y tenía fuertes lazos culturales con aquel país. La población se compone de aporte de personas provenientes de los Países Bajos, la India, África, China e Indonesia, como pueblos autóctonos que moraban en la zona antes de la llegada de los colonizadores europeos, o sea, los neerlandeses. El 90% de las personas radicadas en Surinam poseen ancestros que provienen de otros países y de otras regiones. La ciudad de Paramaribo es el corazón del arte de la cultura. La política se rige a través de un sistema representativo de tipo presidencial basada en la Constitución del año de 1987 y el legislativo del gobierno es ejercido por la Asamblea Nacional, que es constituida de 51 miembros que son electos cada 5 años. Una nueva constitución se adopta por referéndum en 1987, estableciendo una nueva Asamblea Nacional para elegir al presidente por un periodo de 5 años. Las tres ramas del poder de la política de Surinam son el ejecutivo, que es ejercido por el presidente, su gabinete y 16 ministerios. El legislativo, que es conformado por la Asamblea Nacional, y el judicial, que está encabezado por el Tribunal de Justicia. El país se encuentra compuesto por los siguientes 10 distritos: Procopondo, Covebujín, Coroní, Marujín, Miquerie, Paramaribo, Saramaca, Sipaliwini y Guanite. Cada uno de ellos está gobernado en su respectivo ayuntamiento o municipio. El actual presidente de la República del país de Surinam es el señor Jack Ochan Santohiki, que fue elegido recientemente en las pasadas elecciones presidenciales. Muchas gracias por su atención.